de esta nube de palabras. Lo que acabo de hacer ahora es empezar a grabar, que no me había dado cuenta de hacerlo antes, para ver si lo podemos compartir después la clase. ¿Sí? Entonces, retomando la presentación, la vuelvo a compartir. Y lo que en definitiva queda ahí de esa nube de palabras, de esa nube de 7000 palabras, hay un listado también. Esto es un programa que está online y que permite ver palabra por palabra cuántas veces se repite, además de dibujar una nube con distintas formas, ¿no? Esto para que tengan presente si les interesa hacer para alguna presentación. Pero en definitiva me quedo con intervención, que tiene que ver con el otro tema que vamos a ver, los principios de un proceso de intervención planificado, y que obviamente tiene que ver con nuestra profesión directamente, ¿sí? Como trabajadores sociales intervenimos. Recuerdo también estas 4 etapas que me quedaron todavía en el tintero, que son, por un lado, la etapa de identificación de problemas, ¿sí? Esas 4 etapas que le decía que estaban bien referidas en el manual 42 de la CEPAL, la etapa de identificación de problemas, la etapa de diseño, la etapa de ejecución y la etapa de evaluación. Sobre esas 4 etapas, entonces, vamos a trabajar sintéticamente lo que es un proceso de intervención planificado. Con esto vamos a trabajar también la metodología de marco lógico, que es la metodología que vamos a usar para el diseño de un proceso de intervención, y en particular para el diseño de un proyecto, como instrumento que es para justamente poder identificar los elementos más importantes de un proceso de intervención. Entonces, volviendo a esas 4 etapas, lo que decimos es que siempre partimos de una situación problemática sobre la cual desde algún lugar, desde alguna organización pública o privada, se pretende intervenir porque hay problemas que hay que resolver, ¿no? Como la pandemia que estamos viviendo en este momento, hay que intervenir y hay que marcar una teoría del cambio para intervenir y para obtener resultados. Lo que está pasando con esta pandemia es que es nueva en su realidad, como enfermedad, y que no se conoce mucho, entonces están haciendo pruebas sobre cómo resolver mejor la situación. Pero ahí ya vemos que cada país ha producido explícita o implícitamente su propia teoría del cambio sobre cómo lograr que la pandemia, que la enfermedad en cada territorio, en cada país, no se extienda a toda la población y más bien se restrinja lo más posible. Entonces, esa es una situación problemática. Otra situación problemática que podemos ver a modo de ejemplo también son niños con desnutrición, ¿no? Niños en situación de desnutrición, situación problemática, y con esa población objetivo se pretende realizar un proceso de intervención para transformar esa realidad. Una teoría del cambio, una cadena de resultados, supone poder identificar cuáles son los medios que voy a utilizar para transformar esa situación problemática. Volviendo a las etapas, para cerrar ese paréntesis que abrí de las etapas en el ciclo de vida de un proyecto, entonces, el punto de partida de todo proceso de intervención podría ser el 0, como punto de partida, es la situación problemática. La primera etapa es la etapa de identificación de problemas, una etapa de diagnóstico, una etapa de análisis situacional. Etapa muy referida a planificación 1, que ustedes principalmente ven diagnóstico, pero que nosotros igual vamos a trabajar desde la metodología de marco lógico, que está en ese manual bien 42 que le decía del ILPES y la CEPAL, bien explicado. Ahí tenemos 4 técnicas para trabajar en un análisis situacional: el análisis de involucrados, el análisis de problemas, el análisis de objetivos y el análisis de alternativas.
Entonces, etapa 1, identificación en esa situación problemática de los principales problemas con estas 4 técnicas de análisis. Etapa 2, de nuevo, etapa de diseño. Básicamente en una etapa de diseño trabajamos con la metodología de marco lógico, que es lo que vamos a ver. Etapa 3, etapa de ejecución. Luego de diseñado se ejecuta. Y etapa 4, evaluación. Cierro paréntesis y sigo con la cadena de resultados. Algo que quedó sin responder en el foro, que lo voy a leer, Camila Martínez lo planteaba, y le surgía una duda, y lo retomo para presentar a partir de ahí justamente lo que es la cadena de resultados. Camila dice que le surgió una duda leyendo el texto y quiere saber si está correcto, si entendió mal. Dice, cuando se hace referencia a la cadena de resultados, se va de atrás para adelante, es decir, se va desde el cambio que se quiere lograr, los resultados hacia los productos. Efectivamente, eso es así. En la cadena de resultados, en estos 6 eslabones que están planteados en ese orden, visualizamos 2 lógicas. Se está por terminar, ¿saben? Esta sala que está prevista para 40 minutos, aparece ahí el cartel. Voy a tener que convocar a una nueva sala, ¿sí? Así retomo con esto. Ahí me apareció un cartelito, pero sin embargo recién son 11:22, pero sí entramos un poco antes de las 11. ¿Hasta ahora alguna consulta? ¿Algo que quieran plantear? ¿Algo que hayan escrito, Camila, por ahí? Silvia pregunta si se puede grabar, si está grabando. Ah, me regalaron más tiempo, gracias Evelyn. A eso se refería era un regalito. Así que seguimos, pero aprovechaba a leer los mensajes. Sí, Silvia, se está grabando, lo que no sabemos después si lo vamos a poder compartir o no. Porque lo que nos pasó por lo menos en Montevideo es que terminó pesando mucho el audio y todavía no lo hemos podido compartir por el peso que tiene en la plataforma EVA. Retomo entonces cadena de resultados y tengan presente que si se corta tenemos que compartir un nuevo enlace porque está limitado el tiempo. Vuelvo a esto entonces y a la pregunta que planteaba Camila en el foro, ¿sí? Si estaba en lo cierto en esto de que se va para atrás, de atrás para adelante, y a eso se refiere con que, y lo digo ahora, en todo proceso de intervención, y se ve plasmado en la cadena de resultados, visualizamos 2 lógicas. Una es la del diseño y otra es la de la ejecución, que son inversas. En cómo está planteada la cadena de resultados, lo que estamos viendo en realidad con las flechas de insumos, acciones, productos, efecto inmediato, intermedio y final, es la lógica de la ejecución. Para poder desarrollar actividades necesito de insumos, para poder entregar productos necesito de actividades, para poder lograr resultados o un efecto inmediato, intermedio y final, necesito entregar productos. ¿Sí? Esa es la lógica de la ejecución. Hago para obtener resultados. La lógica del diseño es inversa. Yo diseño en función de los resultados. Acá podemos agregar algunas preguntas, que son, por un lado, el para qué yo pienso mi proceso de intervención en función del cambio que quiero lograr en la sociedad, del cambio que quiero lograr en el espacio en el cual voy a intervenir. Eso tiene que ver con el para qué intervengo.
Intervengo para transformar la realidad y ese para qué supone transformar la situación problemática que dio origen al proceso de intervención. Yendo al ejemplo que les planteaba de la desnutrición infantil como una situación problemática, el para qué de mi proceso de intervención de cualquier organización, pública o privada, va a suponer mejorar el estado nutricional de los niños. ¿Sí? Y el con qué refiere, o el cómo yo voy a mejorar el estado nutricional de esos niños que dieron origen a un proceso de intervención, tiene que ver con los medios que voy a utilizar para transformar esa realidad. Por eso la cadena de resultados en esta lámina se ve, está hecho expresamente, tiene como dos grandes partes, ¿sí? La verde, que tiene que ver con lo que estrictamente muchos manuales llaman resultados, que son más inmediatos, intermedios y finales, en el sentido, por un lado, del plazo en el que se demora alcanzar el resultado, pero también de la amplitud del resultado. Por ejemplo, si yo trabajo con niños desnutridos, niños y niñas con desnutrición, bueno, en realidad eso provoca morbilidad, provoca enfermedades, provoca como consecuencia de la desnutrición otro conjunto de problemas que son más amplios que la propia desnutrición en el concepto. Abarcan más cosas, en ese sentido pasaría a ser intermedio, y que a su vez la morbilidad, por ejemplo, puede llegar a llevar a la mortalidad, ¿sí? Que también es más amplio como problema, ¿no? Entonces ahí hay una cadena de resultados negativa. La desnutrición lleva a la morbilidad lleva a la mortalidad. La cadena de resultados en realidad se ve en términos positivos porque tiene que ver con la teoría del cambio, el cambio que quiero provocar. Entonces, un efecto inmediato supondría, en este mismo caso, pensar en estado nutricional de los niños y niñas mejorado, ¿sí? En esa situación problemática particular. Eso va a generar como un efecto intermedio una disminución de la morbilidad infantil, y eso va a generar como final, en esta cadena de resultados que estamos desarrollando como teoría del cambio, una disminución de la mortalidad infantil. Entonces, lo que nos interesa en términos de la cadena de resultados Leopoldo, es el para qué. Sí, te escucho. disculpa que interrumpa. Dos cuestiones. Por un lado, en el chat plantean si pueden apagar ellos los micrófonos, si pueden intervenir, como para hacer algunas preguntas, y surgió una Sí, interrogante abajo. sí, Si podés volver a explicar el tema de las dos lógicas en la cadena de resultados. pueden intervenir, que te pidan la palabra a vos, porque yo no los veo a todas ni a todos. Me dice Carolina que se puede compartir por Google Drive si el tema es el espacio que tengo disponible. Katy dice, sugiero que en vez que usted nos apague todos los micrófonos, nosotros apaguemos todos los micros y los prendemos. Sí, Katy, de acuerdo. Tengan presente eso, de tener apagados los micrófonos. Y vuelvo a explicar las dos lógicas para Romina, pero seguramente para algunas más que no hayan logrado entender. Y retomo el ejemplo, ¿sí? Retomo desde ahí entonces, desde las dos lógicas. Lo que decía que en una cadena de resultados, en todo proceso de intervención, que la cadena de resultados es en definitiva eso, se visualizan dos lógicas, y eso es lo que intentan expresar esas flechas que van para un lado y para el otro. Por un lado, se visualiza la lógica del diseño, que es lo que hace ir de atrás para adelante, como se preguntaba Camila en el foro, y de otro lado, la lógica de la ejecución, que es lo que lleva a tener un orden en insumos, actividades, productos y resultados.
La lógica del diseño va después, el diseño va después en esto que veíamos y que vamos a seguir trabajando de las etapas en el ciclo de vida de un proceso de intervención. El diseño va después, perdón, el diseño va antes de la ejecución. Habíamos dicho 4 etapas, la primera la de identificación de problemas y análisis situacional, la segunda la de diseño, la tercera la de ejecución. Porque primero diseñamos y diseñamos en función del para qué. El para qué intervenimos. No intervenimos solo para hacer cosas, hacemos cosas por un para qué. Y el para qué tiene que ver con los resultados en la cadena de resultados. Y vuelvo al ejemplo. ¿Para qué tenemos una policlínica? ¿Para qué tenemos un equipo médico? ¿Para qué tenemos un equipo social en un servicio de salud? O en un centro de educación inicial que atiende niños y niñas. Lo tenemos para resolver situaciones problemáticas, para intervenir en un problema específico. Bueno, el de la educación, si es un centro de educación inicial, el de la salud, si es una policlínica o un centro de salud. El problema que yo estaba planteando como ejemplo de la desnutrición infantil se puede abordar desde esos dos espacios organizacionales. Un centro de educación infantil con una alimentación balanceada, entrega no solo educación, no solo una forma de comportarse de los niños y de trabajar juntos y disfrutando del tiempo libre, con actividades propias de la infancia, sino que también en un centro de educación infantil, como puede ser cualquier centro CAIF, entrega alimentación para lograr como efecto niños saludables, niños que tienen una buena alimentación, niños nutridos adecuadamente. ¿Sí? Todo eso genera una cadena de resultados. Yo entrego productos que son los que puedo entregar en función de las actividades que desarrollo. De nuevo, vuelvo a las lógicas para que se terminen de comprender bien. En el momento en que me toca diseñar, diseño en función del objetivo más general, paso por el intermedio y por el inmediato, que sería un objetivo más específico. En el mismo ejemplo, lo que yo quiero en definitiva, como sociedad, vamos a pensar como Ministerio de Salud Pública en una órbita estatal determinada, por ejemplo, puede ser también privada. Lo que quiero entonces como objetivo final es reducir la mortalidad infantil. De hecho, en estos últimos años, y es una meta que está siempre presente, a los países les importa que no haya muertes a nivel de los niños y de las niñas, y el medir la tasa de mortalidad infantil es una medida importante. Entonces, el resultado final en un proceso de intervención puede ser reducir la mortalidad infantil. Para eso un resultado intermedio puede ser reducir la morbilidad infantil, que tiene que ver con el conjunto de enfermedades que niños y niñas tienen, y a su vez el efecto inmediato puede ser mejorar el estado nutricional de los niños y de las niñas. ¿Sí? Ahí tenemos entonces desde el final hacia el inmediato, en términos de la lógica del diseño el proceso de intervención pensando en ese para qué como objetivo final, pero para eso tengo que ir pasando por etapas, para llamarle de otra manera, intermedias, ¿sí? Que tiene que ver con para reducir la mortalidad infantil, reducir la morbilidad y mejorar el estado nutricional de los niños. Para eso entrego productos. Entonces, en función de esos resultados, en la etapa de diseño qué productos quiero entregar para lograr, en este caso, una mejora del estado nutricional de los niños. Y ahí es que va apareciendo la teoría del cambio, porque yo voy pensando en un conjunto de hipótesis que me van, después cuando ejecute, a la inversa, me van a ir produciendo esa cadena en términos de lo que planteaba
con una imagen de fichas de dominó que van haciendo caer una y otra ficha como eslabones, ¿sí? Entonces, pienso el diseño en función del resultado final y los medios que voy a necesitar utilizar para alcanzar ese resultado final. La lógica de la ejecución es inversa. Una vez que pensé los productos y las actividades que necesito para entregar esos productos, pienso también en los insumos y ahí, en principio, desde la lógica del diseño, lo tengo todo pensado. En principio, esto se va a complicar un poco más cuando trabajemos en la etapa del diseño con lo que son los supuestos y los indicadores que todavía no quiero meter en escena. Pero la lógica de la intervención o de la ejecución, o también llamada de la implementación, una vez que diseñé el proceso, bueno, corre a la inversa. Tengo los insumos con los cuales voy a poder desarrollar las actividades que identifiqué que eran necesarias desarrollar para entregar los productos, y entregados los productos voy a lograr los resultados que pretendía alcanzar. Y acá hay una mano levantada. ¿Quién quiere intervenir? Yo, profe, que Camila, dale. en una parte habla de que los resultados tenían que ser positivos, ¿no? Sí, Llegar lo a... dije, sí. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, nosotros hacemos toda la gestión, todo planificamos y no llegamos al resultado que queremos? ¿Se puede volver para atrás, cambiar algo o ya queda por descartado eso? Sí, ahí esa pregunta que haces refiere a algo que llamamos los errores frecuentes en el diseño de un proceso de intervención. Y me echo otro concepto. Me echo otro concepto que es el concepto de el proyecto entendido como un encadenamiento lógico de hipótesis. ¿Sí? Entonces, una definición de proyecto como un encadenamiento lógico de hipótesis. Y eso es una teoría. El encadenamiento lógico de hipótesis produce teoría. Por eso hablamos de teoría del cambio, teoría de la acción, teoría del programa, o distintas formas que se refieren, en definitiva, a esta cadena de resultados, a este encadenamiento lógico. Por eso se habla de lógica, de marco lógico, porque hay un encadenamiento lógico de resultados que en algún momento se pensaron de alguna manera. Un equipo técnico, o en esto, ¿no? De nuevo, volviendo a la pandemia, en la China se pensó de una manera, en Brasil de otra, muy opuesta, ¿no? Y están obteniendo justamente, en función del diseño de una o de otra manera, resultados diferentes. Por eso se están midiendo resultados, para ver, están acá, lo que están haciendo es un poco de ensayo y error, ¿no? Porque no se conoce todavía el resultado, o el medio, los medios necesarios, no hay una vacuna, es primera vez que aparece, y hay hipótesis, por eso se habla de hipótesis, ¿sí? De encadenamiento lógico de hipótesis, porque en todo proceso de intervención, yo me planteo un conjunto de hipótesis para intervenir. Algunos procesos de intervención son más conocidos que otros, y son, en esa relación de causalidad, son más mecánicos que otros. En general, a nosotros nos toca trabajar con procesos no tan mecánicos, no en esa lógica de intervención. Pero si yo voy al médico porque tengo dolor de garganta y tengo llagas, es muy probable que ya hay una teoría desarrollada, ya hay mucho estudio y que me diga, bueno, tomate un antibiótico, ¿no? Entonces hay una lógica bien bueno, conocida, y la experiencia da como resultados
altos resultados en función del diagnóstico y del medicamento que se utilice para mejorar el dolor de garganta. Pero bueno, en situaciones como las nuestras, en donde nosotros intervenimos en entornos más complejos, o como el de la propia pandemia, que recién aparece como una nueva enfermedad, ese conjunto de hipótesis pueden llevar a errores. Es más, podrían llevar, en el caso de la pandemia, como en la situación de Brasil, de Estados Unidos, de México, que ahora dio un poco marcha atrás, pero han escuchado un poco, me imagino, las noticias, que han usado medios diferentes. Han tenido, porque no existe todavía un conocimiento abarcativo, de respuestas diferentes frente a una misma situación. Entonces, por eso es importante, en todo proceso de intervención, tener desarrollados lo que se llaman planes de monitoreo y evaluación. Yo tengo que ir monitoreando, porque ese encadenamiento lógico de hipótesis, bueno, son hipótesis que tengo que comprobar en la realidad si funcionaron o no. Sí, ahí cuando tomemos el tema de los principios de un proceso de intervención planificado, si me permitís, Camila, ahí voy a ahondar un poco más en estos detalles para no irme de la cadena y del tema actual, y lo retomo, si te parece, después, y en todo caso lo volvemos a ver con mayor detalle, ahí me volvés a interrumpir, a preguntar si es que no llega a estar del todo claro. Pero en definitiva, podemos cometer errores, hay errores de diseño, hay errores en la teoría de un programa, de un proyecto, en esta teoría del cambio que diseñamos, nos podemos equivocar en plantearnos hipótesis que no son las correctas, y por eso hay mecanismos de retroalimentación, como el sistema de monitoreo y evaluación, o la sistematización de la práctica, que nos permite recoger las mejores prácticas, lecciones aprendidas, y dentro de las lecciones aprendidas se recogen los errores también para no volver a cometerlos. ¿Está? Por ahora lo dejo por ahí, ¿sí? Pero los voy a retomar después como un principio de un proceso de planificación. ¿Sí? Seguimos entonces con la cadena de resultados, en estas dos lógicas entonces, y en lo que estaba por introducir, que es esta diferencia entre el lado amarillo de la imagen, que refiere a los insumos, las acciones o actividades y los productos o componentes, y el lado de la derecha, que se ven con verde fluo, que refiere a lo que algunos autores llaman resultados, pero en realidad los productos también son resultados, pero acá se diferencia bien los eslabones con claridad. Esto abre otro concepto, que lo dejo también a pie de página, porque lo vamos a ver más adelante, que refiere al grado de influencia, al grado de atribución, o al grado de responsabilidad directa o indirecta de la gerencia de un proyecto. En función de los conceptos de cada eslabón, lo que son los insumos, las actividades y los productos por un lado, y lo que son los resultados por otro, lo que visualizamos en esa diferencia es que claramente nosotros, como profesionales, como miembros de un equipo técnico, influimos directamente y tenemos una responsabilidad directa sobre los insumos, sobre las actividades y sobre los productos. Porque los resultados son consecuencia de lo que nosotros producimos, de los productos en términos de bienes y servicios que nosotros entregamos a la sociedad. Volviendo al ejemplo del estado nutricional de los niños. El efecto que queremos producir es la mejora del estado nutricional. Pero eso no lo podemos entregar. Nosotros no entregamos paquetes niños con estado nutricional mejorado. Entregamos productos, bienes y servicios.
digo entregamos en términos genéricos, se entrega la organización en la que trabajamos, se entrega un ministerio, entrega una policlínica, entrega una ONG, una asociación civil, una fundación, el tipo de organización que sea. ¿Qué productos entrego para lograr como efecto estado nutricional de los niños mejorado? Bueno, y hay una hipótesis que viene con mucho conocimiento previo, porque esto se viene trabajando desde hace mucho tiempo, pero los productos que se supone, que me imagino que podríamos llegar a entregar, son, creo, por lo menos a nivel de infraestructura. Si yo quiero tener niños con estado nutricional adecuado, mejorado, tengo que entregar alimentación. No te voy a llamarle como producto una dieta balanceada, ¿sí? Tengo que entregar dieta balanceada. Eso se hace normalmente en un espacio físico. Entonces, tengo que tener infraestructura. Voy a llamarle un comedor. Tengo que tener dieta balanceada, que es decir cuál es el tipo de alimentos que deben ingerir ese conjunto de niños, pero también un espacio físico de infraestructura, un comedor construido y en funcionamiento. Entonces vieron que estos no son efectos, sino que son productos en el sentido de que se entregan, se construyen, son en algún sentido mucho más tangibles que los efectos. Entonces, de nuevo, yo el efecto no puedo entregar. Lo que puedo entregar son los medios a través de los cuales voy a conseguir un resultado. De nuevo, en este caso, estado nutricional de los niños mejorado a través de estos productos, dieta balanceada, infraestructura construida, comedor en funcionamiento. Pero también necesito de un equipo técnico que esté constituido con, no sé, vamos a pensar en, bueno, nosotros, trabajadores sociales, que trabajan, bueno, temas particulares en la relación con la familia y con los propios niños. Vamos a pensar en algún profesional nutricionista, licenciados en nutrición, y vamos a pensar en un equipo docente, por decir algo, ¿no? Entonces, ya tengo 3 productos para entregar, y eso a través de una hipótesis de intervención, que entregando eso, y capaz que algún producto más que tendré que pensar cuál es, logro ese efecto inmediato, en este caso, estado nutricional de los niños y niñas mejorado. Entonces hay una relación ahí y una construcción de una hipótesis. En ese encadenamiento lógico de hipótesis, esa relación se le llama la hipótesis central en un proceso de intervención. ¿Sí? La hipótesis central es la relación entre los productos que entrego y el efecto inmediato que produzco. Para entregar esos productos tengo que desarrollar actividades, y para desarrollar actividades necesito de insumos. En términos genéricos, necesito de recursos humanos para para tener el equipo, para construir ya te doy la palabra, Camila, para construir la infraestructura y para desarrollar esa dieta balanceada. Necesito recursos humanos, recursos financieros y algún otro tipo de recursos. Doy la palabra. No me di cuenta que Camila fue que pidió la palabra. ¿Que quiere intervenir? Yo, profe, creo que entre el producto y el resultado inmediato, la hipótesis, ¿cómo se llamaba? Hipótesis central. En ese encadenamiento lógico de hipótesis, esa hipótesis, en esa cadena de lógica de hipótesis, la central, la más importante, porque es la más importante, es la relación entre productos y el efecto directo que se quiere producir. El resto de hipótesis no tiene nombre. Esa es la hipótesis central en ese encadenamiento lógico de hipótesis. ¿Sí?
Pero eso era lo que básicamente, con algunas otras definiciones que tenemos para ver de insumos, actividades, productos, para terminar de clarificar, era lo que queríamos ver con esto de la cadena de resultados y conectarlo con los otros conceptos de teoría del cambio, de por qué es una teoría del cambio, sobre todo también llamada teoría de la acción o teoría del programa. Entonces, como dice ahí, se va efectivamente, y en función de la consulta que hacía Camila, una de las Camilas en el foro, se va desde el cambio que se quiere lograr, el resultado, hacia los productos. ¿Sí? Se va desde el resultado que se quiere producir, en esa cadena de resultados, hacia los productos, a partir de los cuales requiero de actividades y requiero de insumos. Por eso hay una diferencia ahí entre el alcance de responsabilidad que vamos a llamar directa e indirecta. Porque tengo un alcance de responsabilidad directa en la entrega de esos productos. Porque si yo no entrego esos productos que están en el diseño del proceso de intervención, no voy a lograr los resultados. ¿Sí? Que es una forma también de no alcanzar resultados. No entregar los productos en los términos que estaba definido en el diseño que se tenían que entregar. O sea, puede haber ahí, en la pregunta que hacía Camila, un error de diseño, porque yo me equivoco en el diseño de las hipótesis, de los productos que tengo que entregar. Acá en el ejemplo que les planteaba parecía muy lógico el planteo y seguramente sea así. En la pandemia, claramente, hay muchas formas de verlo y todavía no tenemos una única respuesta. El otro error, entonces, un error de la teoría, decimos un error teórico, tiene que ver con el encadenamiento lógico de hipótesis erróneo, y un error de diseño puede consistir en haber desarrollado mal las actividades, haberlas diseñado mal en el tiempo, de baja calidad, o directamente entregar mal los productos y no lograr hacer una entrega de productos de calidad. Todo eso nos puede llegar a producir errores en la consecución de los resultados. Tengo un problema que escucho eco. ¿Hay alguien que esté con el micrófono abierto? Por las dudas, vuelvo a poner a todos en silencio. Pero chequeen los micrófonos, por favor. Ahora ya no escucho. Como una vocecita que tenía acá. Bueno, entonces se va desde el camino que se quiere lograr, sobre todo esto refiere entonces a la lógica del diseño, y después ejecutamos en función de ese diseño, ¿sí? Obviamente todo esto con mecanismos de retroalimentación que por ahora dimos en llamar, o hay una herramienta en particular que se llama el plan de monitoreo y evaluación, que es lo que nos permite justamente ir identificando acciones correctivas, porque, bueno, como lo dice el dicho también, del dicho al hecho hay un gran trecho. Entonces, siempre va a haber errores, no hay ningún proceso de intervención que no tenga algo para corregir, y eso se va viendo en la marcha con mecanismos que nos permiten hacerlo de la mejor manera. Les compartimos este ejemplo que viene de un documento que también compartimos, el enlace para que lo puedan bajar, que está bien plasmado desde una lógica determinada, el diseño en términos de un ejemplo, ¿no? Para lograr mejores condiciones habitacionales en un lugar determinado y que eso tenga como resultado, a su vez, contribuir a mejorar las condiciones de vida de determinadas familias en situación de vulnerabilidad. ¿Sí? A través, acá, lo que en algún momento creo que les decía en el foro,
la cadena, la cantidad de eslabones es arbitraria. Yo puedo ir hasta el infinito con la cadena de resultados y decir que la mejora en la calidad de vida de las familias logra que la economía nacional o la salud de la población, no solo de esas familias, esté mejorada también y seguir construyendo, agregando eslabones. El tema que ya eso se va muy lejos de mis posibilidades de medición de esos resultados y de atribución, porque ahí la pregunta es, ¿cuán atribuible? Voy a enchufar la computadora, que me voy quedando sin batería. La pregunta es, ¿cuán atribuible es mi intervención y los resultados de mi intervención a lo que yo hago? Por eso, arbitrariamente, bueno, en realidad, este ejemplo lo sintetiza bien. Arbitrariamente elegimos 3 niveles de objetivos y las actividades para pensar en el diseño de un proceso de intervención. Cuando veamos entonces diseño, esa etapa de diseño y la matriz de marco lógico, vamos a ver efectivamente una columna en esa matriz que refiere al objetivo general, que le vamos a llamar fin, al objetivo específico, que le vamos a llamar propósito, a los productos o componentes, que otra bibliografía también le llama resultados. Tengan presente eso, porque no hay ahí una convención única o una forma única de llamar, y actividades, ¿sí? A partir de las cuales, obviamente, vamos a necesitar identificar insumos, que es lo que se traduce en un presupuesto de un proyecto o de un programa, porque todo proceso de intervención tiene un costo que hay que identificar, ¿sí? ¿Cuál es? Porque hay que financiarlo. Entonces, este ejemplo también es claro en el sentido de que para cada producto, por ejemplo, viviendas unifamiliares construidas, que es el mismo caso del comedor construido, yo entrego un comedor, entrego infraestructura, aunque no siempre se entrega infraestructura, pero normalmente en una política, sobre todo, aparece la infraestructura, pero también entrego, que es un bien, ¿verdad? La infraestructura es un bien físico, pero también entrego un servicio en términos de intangibles. Acá tenemos un producto tangible y un producto intangible. Tenemos un bien, la vivienda construida, el comedor construido, el centro de educación, el salón de usos múltiples construido, y tengo también un servicio como es una campaña de información, una campaña de capacitación, una campaña de sensibilización, ¿sí? Que es lo que aparece ahí en el ejemplo. Con la pandemia lo mismo, que está entregando el Ministerio de Salud Pública y el gobierno en general, y está entregando información, ¿verdad? Está entregando en algún sentido a la población capacitación, sensibilización, está tratando de transformar, estamos tratando todos como sociedad de transformar nuestro comportamiento, nuestras actitudes, pensando en que el quedarse en casa, por ejemplo, va a lograr como resultado disminuir la contaminación, ¿sí? Entonces, a través de una serie de productos que se entregan, se genera un efecto inmediato que a su vez tiene otras consecuencias a nivel más intermedio y final. Pero acá también en el diseño lo que se ve con claridad es que para cada producto identifica un conjunto de actividades. Entonces, lo que queda planteado también por ahora es que cada producto, hay una relación directa entre actividades y producto. En la tarea que les pedimos entregar, solo alcanzaba, porque no queríamos complicar el trabajo, con poner un insumo, poner una actividad, poner un producto, un resultado de efecto directo, intermedio y final. Pero acá, bueno, obviamente el diseño siempre se traduce en algo más complejo. Sigo con esto y con algún recurso que ustedes compartieron. Este video aparece en una de los posteos que ustedes hicieron y muestra en esa frase o en esa oración que está arriba,
si hago esto, entonces sucederá esto otro. ¿Sí? O sea, es esa lógica de si tengo insumos, entonces voy a poder desarrollar las actividades. Si tengo actividades, si desarrollo actividades, entonces voy a poder entregar los productos. Si entrego el producto, entonces voy a poder lograr el efecto directo, y ahí es que se da el encadenamiento lógico de resultados y de hipótesis antes de los resultados, ¿no? Porque antes de ser resultados son hipótesis. Lo que agrega acá este recurso que ustedes compartieron son los supuestos, que es lo que en realidad hace más compleja la situación, porque estamos en el encadenamiento lógico, en la cadena de resultados, pareciera que es muy mecánico y muy simple, y eso nos va a llevar después de nuevo a hablar en el momento de los principios que hace referencia a esto, y que para ir terminando esta parte lo dejo por acá. Entonces, un resultado es un cambio o un efecto deseado en un grupo, normalmente un grupo de interés determinado. En el caso de la nutrición de los niños, de las niñas, puede ser a nivel país o puede ser a nivel de un CAIF, de una localidad, de una meta poblacional determinada. En el caso de la pandemia, obviamente, es todo el país, el resultado es a nivel nacional. Entonces, hay una relación directa también con la situación problemática, porque la meta del cambio, el resultado que quiere provocar, vamos a ver cuando hagamos esto del análisis de problemas, que está referido directamente a un problema determinado. Entonces, el producto es el medio necesario para lograr el resultado. El producto se obtiene a través de una implementación de la intervención o de un conjunto de intervenciones, un conjunto de actividades, en esto que decíamos en la relación entrego productos, que lo defino como bienes y servicios, ¿verdad? Los productos son bienes, en el sentido de que pueden llegar a ser tangibles, o servicios, en el sentido de que son intangibles. Normalmente nosotros, como profesionales, brindamos servicios, no construimos bienes, pero puede que trabajemos en algún programa que con otros profesionales como arquitectos, ingenieros, arquitectas, ingenieras, produzcan bienes más tangibles y nosotros acompañemos el proceso de intervención desde el lugar más de la formación, de la capacitación, de la sensibilización, de otro tipo de productos que entregamos para poder lograr efectos. Acá, y termino con esto, un ejemplo bien concreto también, posibles actividades, charlas de capacitación, el manejo financiero a jefas de hogar, de familias de bajos ingresos. Otra actividad, asesoría financiera a esas mismas jefas, y con eso, ¿qué voy a lograr como producto? Que las jefas de familia, que son las beneficiarias de ese programa, reciben capacitación, o mejor aún, están capacitadas, porque el producto es lo que entrego. Entrego jefas de familia, jefas de hogar, capacitadas en manejo financiero. ¿Para qué? Para lograr un manejo más eficiente de sus recursos. ¿Para qué? Para lograr comprar más y mejor alimento. ¿Para qué? Para lograr mayor calidad de vida. Entonces, con esto queríamos reforzar los contenidos que habíamos visto en términos de lo que es la cadena de resultados, cómo se vincula con la teoría del programa o del cambio, sobre todo visto desde ese lugar de el proyecto como un encadenamiento lógico de hipótesis, y por qué hay una teoría ahí detrás en ese encadenamiento lógico de hipótesis, y una teoría del cambio porque es lo que queremos producir a través de la situación problemática que queremos desarrollar, es el resultado que queremos obtener. Me salté de algo. Camila Olivera, ¿querés dar alguna devolución de alguna de las tareas que hayas visto, si es que tenés oportunidad de
de dar alguna devolución por ahí. ¿Me escucha ahí? Sí. No, Sí. no me deja. Bien, perfecto. No, yo creo que las actividades que venimos haciendo, la participación en el foro estuvo muy buena, participaron varios estudiantes, hicieron como grandes aportes también, creo que contribuyeron como a generar el debate en torno a todo lo que es la cadena de resultados, realmente creo que fue como muy productivo. Y bueno, creo que esta clase va a servir un poco para encarar la tarea que viene. Creo que como dejaste bastante claro varios conceptos para que se pueda hacer con más facilidad, porque tiene mucho que ver con esto, de hecho. Así que si tienen alguna duda, es el momento de plantearlo ahora para que después se pueda encarar mucho mejor esa actividad también. Bárbaro. O en el mismo foro, ¿no? Si no les También, surge ahora la duda, seguimos totalmente. online, digamos, a través del foro. Han visto que hemos respondido dentro de lo posible a lo que han planteado. Pero bueno, en todo caso, si les parece, voy a cortar por acá. Así queda grabada esta parte, a ver si queda también menos pesada, menos pesado el archivo. Y vuelvo a enviar por el foro un nuevo enlace a una nueva sala de Zoom para volver a tener el tiempo necesario y trabajamos en esa segunda parte en los principios de un proceso de intervención planificado. ¿Les parece? Vale. Bueno, hacemos un corte entonces y vayan al foro que ahí nos tomamos 5 minutitos para hacer un pequeño descanso y retomamos. Gracias Antonella, Melanie, que ponen el dedito ahí de OK. Pero bueno, Johnny, hacemos eso.